Buen día, profesor. Yo soy David Robles del Pino y estos son mis tres problemas resueltos del reto mediante el método de Brunskiura de cuarto orden. Vamos a empezar leyendo el problema 3, que dice que el circuito consta de una inductancia de 0.25 henrios, una resistencia de un ohmio, un capacitor de 0.2 faradios, un voltaje de 5 voltios y un interruptor K. Nos piden hallar la intensidad de la corriente T si al cerrar el interruptor en T, la carga es nula, en T0. Aquí metí los valores del problema, que es el voltaje igual a 5, la inductancia igual a 0.25, la resistencia igual a 1, capacitancia igual a 0.2 y las corrientes iniciales y voltaje inicial que empiezan en 0. Aquí mando llamada a la función de la corriente y el voltaje, que voy a utilizar los valores del tiempo, el corriente y voltaje para esta ecuación diferencial, que es la que voy a calcular y utilizar para el método de Brunskiuta, e igualmente la ecuación del diferencial del voltaje. Aquí defino mis tiempos y mis intervalos. Tiempo inicial es 0, tiempo final es 50 por la inductancia sobre R, la variación del tiempo, los pequeños intervalos que quiero que crezcan, el tiempo definido en sí, que empieza desde el tiempo 0 hasta el tiempo final, marcado por el diferencial del tiempo. Y aquí es el número de intervalos que vamos a ocupar. Se definen las condiciones iniciales, que se definen también como una función. Aquí vamos a empezar a ver el método de Brunskiut aplicado, que es la K principal en un ciclo for, que está definida desde 1 hasta el número de iteraciones. Y aquí empezamos a definir nuestras K1, K2, K3 y K4. Cada una la tiene que definir el voltaje y la corriente. Aquí empezamos a definir según la formulación del método de Brunskiuta hasta llegar a K4. Y después llegamos para poder calcular el siguiente valor de la corriente y el siguiente valor del voltaje, que es sacando el promedio de las K sumado al valor de la corriente evaluado en K, y así igual del voltaje evaluado en K, más el promedio de las K. Y así seguimos hasta que se acaben las iteraciones. Y bueno, simplemente queda graficar. Vamos a correr el programa. Y estas son nuestras gráficas, que podemos ver que en el voltaje del capacitor y la corriente en el circuito tienen comportamientos muy similares. Simplemente que en el voltaje del capacitor lo que hace es que sube de manera muy rápida y después baja poquito y se queda estable, porque así es como funciona el voltaje en un circuito, que luego entra y después baja un poquito para estabilizarse y se queda estable totalmente. Y la corriente, que es el flujo de voltaje en el circuito, sube primero y después baja un poco para poder estabilizarse y después se queda estable en el circuito. Y bueno, ese es el problema 4 del método de Brunskiuta, resuelto del reto. Empezamos a meter estos valores, nuestra inductancia de 0.25, nuestro voltaje máximo de 5, la resistencia de 1, la frecuencia angular de 377 radianes sobre segundo y la capacitancia. Bien, definimos nuestros parámetros de tiempo inicial, tiempo final, los cambios del tiempo y nuestros intervalos. Igual con las condiciones iniciales de la inductancia, el voltaje y el tiempo, igual a 0, todos empiezan en 0. Y aquí convierte a variables simbólicas la inductancia, el voltaje y la corriente. Aquí llamando la función de la corriente con un método, con un inline, para poder usarlo después en el for, igualmente en el voltaje. Y aquí empieza el verdadero problema, que es primero definir cuánto va a avanzar el tiempo, que es la función del tiempo evaluada en K, más la pequeña diferencia de tiempo, el diferencial.
y pues aquí se empiezan a evaluar las Ks, la K1 de la corriente del voltaje, K2, K3 y K4. Y después aquí se procede para después evaluar en el siguiente valor, que es la inductancia evaluada en K, más el promedio de las Ks evaluadas previamente, igual en el voltaje. Lo mismo se hace. Y aquí se procede a graficar la corriente contra el tiempo, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor. Aquí podemos ver que la corriente contra el tiempo y voltaje en la resistencia e igualmente el voltaje en el capacitor se comportan de manera senoidal, así como debería trabajar un circuito mediante la inductancia. Así como lo vimos el miércoles en el laboratorio, el profe Gavino, que nos enseñó que siempre se va a comportar de manera senoidal, llega a su voltaje pico, a su corriente pico de 0.5 y su voltaje pico en 0.5, y así se va comportando durante todo el tiempo en el que el circuito está activado. Pero en el voltaje en el capacitor se ve una diferencia. Esto debido a que el voltaje sigue fluyendo en el capacitor en el circuito, por lo que cada vez que avance se disminuye y se disminuye más hasta llegar a una cantidad que pues no es necesario cargar más voltaje al capacitor, porque así el capacitor podrá funcionar por sí mismo. Y bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias.